Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio de recolección cualitativa histórica de una historia fascinante en lo que respecta a lo que en aquella época, en sus inicios, se conocía como división de educación. Eso cambia y se comienza a llamar unos años después facultad de educación propiamente. Y en esos procesos estaba allí también un proceso interesante de construcción de un departamento de psicología. Y en ese departamento de psicología empieza un plan inicial de consejería psicológica y es todo lo que hemos logrado recrear a través de todas estas entrevistas y todas estas actividades también grupales de esa historia fascinante de lo que es hoy en día tanto la Facultad de Educación, que volvió a ser facultad después de haberlo dejado de ser por un tiempo, y la Facultad de Psicología, que pasó a ser facultad después de haber sido un instituto de psicología en la Universidad del Valle. Y para que nos colabore tan amablemente como lo han hecho las demás personas, hoy nos encontramos con Guillermo Salazar Jiménez. Guillermo, bienvenido, muchas gracias por participar y por colaborarnos, por contribuir con esta recolección histórica. Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad de ver toda una vida. Pasé en la Universidad del Valle casi la mitad de mi vida, porque llegué a esta universidad en el año 74 a estudiar una maestría. En ese entonces era un programa multinacional que comprendía becarios de distintos países de América Latina y dentro de esos becarios yo no estaba, pero sin embargo me matriculé en dicho programa. Una vez cursada la maestría en Administración y Planificación de la Educación, eh, y con una de las asignaturas que allí estudiábamos, denominada Administración Educativa, tuve la oportunidad de elaborar una propuesta consistente en la organización del Departamento de Administración y Planificación de la Educación, porque en ese entonces la Facultad de Educación tenía el Departamento de Currículo, el Departamento de Psicología y el Programa en Administración y Planificación de la Educación, pero como programa curricular no tenía una estructura académica administrativa que dirigiera ese programa. Entonces, la directora del programa en maestría, la doctora Julia Mora, que conoció mi propuesta de la que cursaba de organizar el Departamento de Administración y Planificación, me dijo, pues, es una necesidad para la facultad y ya que usted hizo la propuesta, entonces impleméntela. Y para implementarla fue una de las primeras tareas que hice una vez egresé de la maestría, que me nombraron como profesor de la Universidad del Valle, adscrito a la facultad, y para trabajar en el programa de maestría, pero mi primera tarea, digámoslo, académico-administrativa fue la de organizar el Departamento de Administración y Planificación de Educación. Por favor, si eres tan amable, cuéntanos un poco quién te manda a hacer, por ejemplo, tu maestría, desde qué universidad sales, a qué universidad llegas a hacer esa maestría. Sería un detalle importante, interesante de recopilar también. Ah, a ver, esa maestría fue como un paso penúltimo para formar mi proceso, eh, para concluir mi proceso formativo en educación. En los inicios estuve en la escuela anexa,
que está, digamos, en el ámbito, en el contexto de la educación. Escuela anexa por estar anexa a la Normal Nacional de Manizales. Entonces, de la Normal Nacional de Manizales e inmediatamente me fui a estudiar a la Universidad del Quindío una licenciatura que en ese entonces se llamaba Pedagogía y Administración Educativa. Con natural, con ese tema de la administración educativa, me fui a la Universidad del Valle a cursar la maestría en Administración y Planificación de la Educación. Entonces venía con ese, digamos, rastro formativo de carácter pedagógico muy ligado a la administración pedagógica. Y entonces terminé la maestría, no fui becado, me tocó que pagar por mi cuenta dichos estudios, con la fortuna, por mis logros académicos en la maestría, me nombraron, apenas me gradué, me nombraron de profesor en la misma maestría. Y como repetía anteriormente, mi primer trabajo consistió en organizar el Departamento de Administración y Planificación de la Educación, porque esa es una propuesta que nació de una asignatura. Entonces, conjuntamente, Interesante detalle que terminas tu maestría allí en Univalle y ya luego, recién egresado de esa maestría, comienzas a desarrollarte profesionalmente en ese campo, allí mismo en Univalle. exactamente, y entonces ya eh, la Facultad de Educación tenía en ese entonces 3 departamentos, que después apareció el departamento de educación. Entonces, eh, ya con esa estructura académica administrativa, el programa de maestría en Administración y Planificación de la Educación, pues entonces dependía ya del departamento, porque tenía cierta independencia en razón de que era financiado un proyecto multinacional que era financiado básicamente por la OEA. Entonces, se esperaba que esa financiación o ese apoyo financiero no durara toda la vida, sino que en algún momento la OEA se retiraba y entonces el programa desaparecía. Esa es una razón fundamental por la cual el programa pasa a ser de la Universidad del Valle, pero todo programa curricular tenía que estar dependiendo de una estructura académico curricular. Entonces, creamos el Departamento de Administración y Planificación y el programa de maestría quedó adscrito al departamento. Es decir, con ese departamento pasaron a ser 4 entonces, habían 3 y pasaron a ser Sí. 4 con ese. ¿Y los puedes mencionar otra vez los 3 que habían primero? Inicialmente estaba el Departamento de Currículo, el Departamento de Filosofía, Psicología y el Departamento de Administración. Un poco más tarde apareció se creó el Departamento de Educación Física con un apoyo del gobierno alemán, el de Educación Física. Allí pues confluimos distintos profesores que yo recuerdo, pues indiscutiblemente la doctora Julia Mora, que fue la que como directora del programa de la maestría, apoyó mi iniciativa de, de crear el departamento y por lo tanto fui el primer director de ese departamento y entonces entre el jefe del departamento y la directora de la maestría coordinamos un trabajo importante para desarrollar la maestría ya adscrita al departamento y abrimos como departamento otras actividades particulares conexas con la universidad, que son ya la investigación y la porque teníamos ya el aspecto de la docencia dirigida ya a la maestría. Y como departamento, pues empezamos a ofrecer actividades docentes de investigación y de extensión con los otros departamentos de la universidad. Investigaciones se desarrollaron varios proyectos importantes que
después confluyó con un proyecto del cual tuve la oportunidad también de ser director, que fue un proyecto a nivel local, que tuvo trascendencia nacional e internacional también. Y como extensión, también logramos hacer muchas asesorías a otras universidades, al Ministerio de Educación y a ministerios de otros países, Latinoamérica, Centroamérica. Eh, Esa fue una proyección importante del Departamento de Administración y Planificación, que mm, pues ya en el ámbito de la Facultad de Educación, pues la relación con el Departamento de Psicología se... Inclusive cuando yo estudié en la maestría, recuerdo profesores del Departamento de Psicología que nos dieron clase en la maestría. Recuerdo a Rubén Lecter, recuerdo a José Bautista, y después con otros profesores integramos algunas actividades ya como Facultad de Educación. Desde entonces recuerdo a Elsa Strauss, recuerdo a Sonia Meluc, recuerdo a Carlos Arango, que después nos unimos mucho en una tarea importante cuando se creó una línea de trabajo sobre desarrollo comunitario y con él y también con, también recuerdo de ese entonces al profesor mm, eh, de, a ver, profesor que no hace mucho murió, lástima, Quizá, quizá Octavio Giraldo. Octavio, Octavio Giraldo, sí, exactamente, Octavio Giraldo. Y bueno, una Cuando vez, en esa época todavía estaba en la docencia o activo el doctor Luis H. Pérez o ya había salido a otras vinculaciones. cuando yo llegué al poco tiempo, él se fue. Cuando yo llegué, él era el decano de la facultad. No, perdón, no era Luis H. Pérez, era un biólogo también, no recuerdo el nombre. Pero Luis H. Pérez, yo no lo conocí en la facultad, él ya había salido. Sí tuve mucha referencia después de él por otros colegas que sí lo conocieron y que estuvieron con él allí en la facultad. Eh, Cuando yo estaba ahí en esos inicios de mi trabajo, de la propuesta del Departamento de Administración y Planificación, resultó una beca de la OEA para hacer estudios en París. Entonces me fui a hacer un posgrado en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación. Entonces, mire que la relación histórica de mi contacto con la educación se fue dando de la pedagogía a la administración, a la planificación, para caer en este posgrado en el Instituto Nacional de Planificación de la Educación. Mi tesis de grado allá estuvo relacionada con la planificación del desarrollo local. Entonces, cuando llego de París de estudiar en el año 77, ¿Ese posgrado era específicamente hablando una maestría o un doctorado era una especialización, pero o especialización? para usted hacer la especialización tenía que ser como ocurre en Francia, según el esquema educativo de Francia, tenía usted que tener una maestría para poder acceder a ese posgrado. Y algunas, en algunas universidades lo equivalían como estudios equivalentes a un doctorado, otros a una maestría, etcétera, pero pues en ese contexto no me defino tanto, sino que lo relaciono más con la posibilidad que me dio de profundizar ya en la planificación de la educación. Claro, interpreto yo de atravesar varios aspectos del mismo énfasis profesional, académico, disciplinar de lo educativo, atravesarlo en varios aspectos. Sí, exactamente. Entonces ya cuando llego de París, ya la parte administrativa
enriquecía mucho, ni tampoco me parecía como que fuera mi lugar profesional. Entonces ahí sí empecé a profundizar en la planificación de la educación a nivel local. Y pues ahí ya configuré, digamos, un camino que empecé a abrir en la facultad y en el departamento de administración y que culminó, digámoslo, después fui director de la misma maestría y ya muy unido con el jefe del departamento de administración, profundicé mucho en lo que fue la planificación del desarrollo local. Allí es donde tuve mucho contacto con Carlos Arango como representante de psicología y, y los del grupo de educación popular. Algunos llegaron eh, de, del departamento de currículo y optaron por esa línea y otros del departamento de administración, como en mi caso, nos fuimos conexos a ese grupo. Y allí participaron Miriam Zúñiga, que todavía creo que mantiene relación muy estrecha con este grupo, Julia Mora, Ramiro González, Ricardo Saraz, eh, Fabio Bustos. Y entonces ahí creamos ese grupo que la planificación eh, avanzó mucho y estos otros profesores que también le dieron mucha categoría a la parte de la administración educativa. Eh, ¿Qué este, qué repercusión tuvo ese trabajo tan serio que adelantan ustedes desde ese grupo de lo educativo popular, de la educación popular? ¿Qué repercusiones ahí en territorio vallecaucano, por ejemplo, alcanzaron a visibilizarse en todas esas en épocas fascinantes de esos desarrollos? sí, sí, con Mario Albeiro Acevedo, eh, quien trabajó mucho las tesis de Paulo Freire y, y obviamente eh, esa ideología, esa forma de ver, política de ver la educación se incorpora mucho en mis trabajos de planificación local. Eh, como le decía anteriormente, creamos un proyecto de investigación que a su vez era de extensión y también era muy utilizado en la docencia. Era el PAL, Planificación a nivel local. Ese fue un proyecto que tuvo financiación también del ministerio y a través de ese proyecto nosotros nos conectamos con el ministerio para ser los capacitadores del entonces programa de cuando empezó la nuclearización en Colombia y nosotros fuimos los encargados de capacitar los directores de núcleo y los jefes de distrito. ¿A nivel Todo Colombia, nacional? ¿A nivel nacional? de todo Colombia e inclusive dentro de la idea de la planificación educativa, hubo una pequeña línea que tenía que ver con la planificación universitaria. Y dentro de esa perspectiva, nosotros alcanzamos a asesorar a varias universidades incipientes entonces que querían crear su oficina de planificación al interior de la universidad y muchas secretarías de educación del país y de otros países que querían organizar o los ministerios de educación o las oficinas de planificación del Ministerio de Educación o las oficinas de planificación educativa de departamentos o regiones. Tuvo mucha trascendencia, incluso hubo una buena producción documental, eh, alrededor de unos, no recuerdo, unos 10, una docena de libros sobre la planificación y que de alguna manera nos contactó con la realidad colombiana que se transformó en un pensar y en un actuar pedagógico, social, comunitario muy importante con la introducción de la filosofía freiriana en nuestro trabajo de planificación educativa.
por eso nosotros tuvimos una relación muy estrecha con el grupo de educación. Interesante detalle poder saber que ese programa o ese proyecto, ese trabajo serio en educación popular tuvo que ver mucho con esa intersección o, o esos cruces disciplinares o metodológicos o teóricos, como se quieran plantear, de, por ejemplo, lo psicológico, trabajo psicológico serio en psicología social comunitaria, con lo que ustedes venían desarrollando en educación, en pedagogía. Y al cruzarse, pues tienen ese gran impacto de desarrollar tanto la educación misma, la psicología comunitaria, aspectos psicosociales interesantes allí que pues ya noto de una manera más clara, detallada, cómo se fueron dando a cabo. Sí, es cierto. Ahí, ese, digamos, un proyecto, una- un proyecto de desarrollo mismo de la facultad, que incluso ya después de la facultad, cuando pasó a ser instituto, pues como instituto se esperaba que la investigación fuera un soporte importante de su desarrollo y este proyecto fue un puntal en ese sentido. Hubo otro programa que apareció ahí, que fue la maestría en docencia universitaria, también con la doctora Julia Mora como impulsora de esto, de este trabajo, y con su grupo, del cual yo también hice parte, Miriam Zúñiga y otros reconocidos de allí de la facultad, que en ese programa también trabajó. ¿Qué papel jugó, Juan León. qué papel jugó? Exacto, iba a preguntar por el profesor Juan León o por el profesor Gustavo de Roux. ¿Qué papel jugaron ellos, por ejemplo, en esos procesos también intensos a pulso de desarrollo de lo educativo, de la educación en la Universidad del Valle? eh, que cuando Gustavo de Rufo fue decano en la facultad, el apoyo indiscutible fue mucho, en ese sentido, de las partes psicológicas, la parte, digamos, pedagógica, social, fue muy importante, porque usted sabe que el doctor de Rufo tenía un proyecto comunitario en Villarrica y en otras comunidades negras, y allá también nosotros alcanzamos a ir eh, dentro de esta perspectiva de ver cómo estudiábamos y al tiempo impactábamos desde la academia a las comunidades locales. Y cómo un tema muy definitivo que nos unía era cómo hacer para impactar esas comunidades de tal manera que a través de la academia ellos eh, visualizaran la educación como un poder importante de cambio. Importante poder notar, poder observar cómo esas primeras inquietudes, esos primeros trazos de mediados de siglo, 1950 en adelante, y inicios de los 60, donde se comienzan a dar esos pilares de la educación en el Valle, en otros territorios colombianos, desde Bogotá, desde el Ministerio de Educación y demás, se ven cristalizados allí, se ven puestos en desarrollo como tal en territorio desde Univalle. O sea, es un detalle espectacular de saber por medio de todas estas interesantes articulaciones profesionales académicas. Sí, porque digamos, digamos que después de los 70 con, la, con las protestas estudiantiles, Univalle fue pilar fundamental del llamado plan básico. La historia reconoce que la Universidad del Valle, el campus de Meléndez, pues fue financiado por, por bancos estadounidenses, el BID y también el empréstito que le dio auge para el apoyo, digamos, del desarrollo de la infraestructura universitaria. Y esto, digamos, después de los 70, con las revueltas estudiantiles, se empezó a vivir en la universidad un cambio importante que transformó y modernizó, digamos, la universidad en el sentido de hacerla más compatible con los problemas colombianos. Y en De- ese deta- sentido, en ese detalle que sentido, no, perdón, detalle ¿sí? que no mucha gente quizá conoce, que el BID tuvo que ver en la financiación, en el proyecto de poner en marcha ese complejo universitario impresionante que es Univalle Meléndez.
el Banco sí, Interamericano de Desarrollo. sí. Y de alguna manera, pues a partir de ese beneficio también permeó, eso permitió de que nos preguntáramos, bueno, en ese entonces, ¿y el BID quién es? ¿Qué hace el BID aquí? Y el BID solo dio los empréstitos para la construcción física moderna, muy bonita, muy agradable, las residencias, todo el espacio deportivo, la biblioteca, etcétera. Todo esto pues atraía mucho, pero nos dio pie para preguntarnos, bueno, y este banco solo, el BID, ¿qué es eso y por qué está invirtiendo aquí en una infraestructura? ¿Qué otras ¿Qué, cosas hay allí? Y qué hay ahí, entonces, qué hay ahí escondido? sí, eso es, ¿a qué razón obedece? ¿Es eso gratuito? Simplemente se pagará la deuda y no más. No, pero detrás había todo un problema ideológico y un problema, digamos, de concepción de la formación universitaria. Y entonces, eh, el impacto que generó esas revueltas estudiantiles de los 70, inclusive yo lo alcancé a vivir porque estaba recién venido de Francia, y en Francia, cuando yo estudié en París en el año 75, todavía se sentía, digamos, el impacto, lo que fue el mayo del 68, y cuando llegué aquí a Colombia, a la Universidad del Valle, ese coletazo se puede vivir de manera muy fuerte. Y cuando muertes de los estudiantes, pues esto generó todavía mucho más, digamos, Malestar, malestar generalizado, social, y cultural. además de ver la necesidad de repensarnos mejor. Entonces ese repensar marcó, digámoslo, una ruta que a la facultad también le abrió un espacio de investigación, que en el caso particular pues se inscribió en ese proyecto de planificación a nivel local que era muy connatural con la filosofía freiriana y con los distingos de la planificación del desarrollo local que a Julia Mora, y que también estuvo en París en el mismo programa, pero ella lo, su trabajo de grado fue por el lado del currículo, mientras que mi trabajo de grado fue por el lado de la planificación del desarrollo local. Pero de todas maneras, el espíritu pedagógico, pues también creó ese impacto nacido de esa maestría, de la posibilidad de tener acceso, digamos, a la biblioteca de la UNESCO. Nosotros como estudiantes del Instituto Internacional teníamos acceso libre a la UNESCO. Es más, teníamos la posibilidad de tener del libro que quisiéramos fotocopia hasta 200 copias diarias. Tenía uno la posibilidad de encontrar allí. Entonces, toda esa infraestructura literaria de la, digamos, de la más demócrata, y la biblioteca de la UNESCO tenía mucha información mm, izquierdosa, de todo tipo. Entonces, ese contraste de refrescar eh, una, 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 una literatura académica con la realidad que encontramos cuando llegamos a vivir a la universidad y ver a estudiantes muertos porque gritaban más una formación de calidad, más presupuesto para la universidad, democratizar la participación de estudiantes y profesores en la dirección universitaria, el cogobierno que en ese entonces se agitó como bandera importante. Entonces, todos estos elementos nos dieron mucha fuerza y creo que el Departamento de Administración y Planificación, en general la Facultad de Educación, adquirió mucho respeto a nivel nacional e internacional. Fascinante, fascinante aspecto y de la manera como usted nos lo ha narrado casi que al milímetro, creo que da unas luces claras
de todo ese potencial que se desarrolló desde Univalle, desde Cali, Colombia, y es quizá una de las razones que Cali tenga tanto peso cultural, académico en el contexto nacional, que lo hemos cristalizado también a través de los años en la protesta de abril 28 de este año, donde Cali toma un protagonismo impresionante y ese quizá es uno de los detalles que está allí de fondo, de que esa protesta, ese malestar, el manifestarlo, viene históricamente marcado desde un despertar de saberes allí en Universidad del Valle. Y la Universidad del Valle creo que ahí marcó como un punto eh, de desarrollo que en el contexto, digamos, de la universidad pública colombiana e incluso privada, adquirió mucho prestigio, ¿no? Y ahí tuvo otros desarrollos muy importantes, pero digamos, de las otras facultades. Pero digamos que en la Facultad de Educación el prestigio se adquirió a raíz de como de la posibilidad que le dio, que se dio la misma universidad de encontrar esos espacios, de confrontarse, para confrontar la sociedad y para tratar de buscar cómo la Universidad del Valle, a través de su impacto en Colombia, eh, podía generar, digamos, una academia distinta. En eso, el sistema universitario colombiano le agradece mucho eso a la universidad, pues a la Universidad del Valle, entre otras cosas. La universidad luchó porque se dignificara la universidad pública en este país. Es líder de la regionalización, donde la Universidad del Valle tiene varias sedes distribuidas en, inicialmente en todo el valle. Creo que ahora tiene esta en otras partes, pero eh, eso también fue como resultado de un interés de que la universidad pública colombiana fuera más comprometida con sus problemas. Y Adelante. no es gratuito que eso, entendiéndolo así de esa manera, con esos detalles, no es gratuito que, por ejemplo, esos programas en educación, en pedagogía, hayan sido tan fuertes, novedosos, de innovación allí en territorio colombiano, y también otros de psicología, estableciendo, por ejemplo, la primera especialización en psicología en Colombia, la primera maestría en psicología en Colombia, el primer doctorado en Colombia en psicología también. Y aparte de los que usted menciona de pináculos importantes que primero empezaron allí en el Valle del Cauca, en la Universidad del Valle. O sea que da muestras de que esa división que se llamaba primero educación, posteriormente facultad, fue una obra cultural, educativa, intelectual muy potente. Sí, yo creo que eso, digamos, el impulso que se veía en estos departamentos, en el departamento de, en el departamento de administración, en el departamento de psicología, y, y, la, y la imagen que reflejábamos eh, en términos de la docencia, de la investigación y la proyección social, fue generando eh, un autoimpacto, particularmente hablando del Departamento de Psicología, donde compartíamos en el consejo de la facultad, digamos, con el director del Departamento de Psicología, Rebeca Puche, Sonia Melú, toda esta gente que eran de un pensar también muy consecuente, y eso no solamente el ser consecuente con el problema, digamos, social, educativo de Colombia y de la universidad pública, sino que con la misma disciplina, o sea, la psicología, la planificación, ¿para qué? Eso implicaba que nosotros pudiéramos potenciarnos para ver cómo nos desarrollábamos, cómo nos cualificábamos en nuestra propia formación para que esta realidad tuviera como mayor posibilidad de enfrentarse. Yo creo que eso fue un motor que impulsó mucho al Departamento de Psicología para que la facultad y creara los programas que usted ha dicho, la primera, primer programa de doctorado, etcétera. O sea, crecieron bajo el impulso que
que en la facultad estos otros departamentos ofrecimos. Unos nos impactábamos de otros y quizás esa confluencia de intereses discutidas en el consejo de la facultad motivó que muchos profesores estarán en su preparación académica profesional para tener, digamos, de dónde agarrarse para poder eh, contribuir de alguna manera a que la educación colombiana universitaria fuera de otro sentido. Me pone usted a mí a pensar en algo que yo no había caído en cuenta en esos momentos, que hilo esos detalles, caigo en cuenta de ello. Es que vienen personas de varios rincones de Colombia, venían profesores de Santander, de Bogotá, varias de ellas. Usted viene del Quindío, por decir algo, Henry Granada viene de Risaralda. Varios profesores de Colombia que estaban inclusive en otros contextos en Atlántico, universidades allá, en la de Barranquilla o en Bogotá, universidades hasta privadas, renunciaban a esos espacios para ir a Cali, a Universidad del Valle. Algo había atractivo allí en esas épocas 60, 70 que los atraía a ustedes a llegar a Cali y también esos cruces interculturales, intersociales, interdisciplinares a todo nivel, prácticamente genera este boom intelectual potente, académico y también en práctico, no solamente teórico, pero práctico de desarrollos serios con las personas, generando bienestar a pulso. Sí, y ese es cierto, y ese espectro, digamos, de ese contexto general también se irradió fuera de la universidad, a otras universidades y a otros países, por una razón sencilla, no solamente dependiendo del interés de los profesores que estaban a un determinado departamento, sino a través de los estudiantes que llegaban a nuestros programas. Por ejemplo, en el programa de maestría en Administración y Planificación de la Educación, estaban estudiantes de toda Latinoamérica, becados por OEA, y muchos profesionales de Colombia eh, que ni se imaginaban que pudieran cursar un programa en maestría. Y a raíz de ahí, eh, la Facultad de Educación y la Universidad del Valle fue reconocida en muchos otros países. Tuve oportunidad de ir como asesora a varios ministerios de otros países y, y allí mismo el impacto que se iba creando entre nosotros mismos en nuestra región, en nuestro país, fue superando el contexto nacional. Y entonces la Universidad del Valle en esa época, creo que ahora con todos los desarrollos que ha tenido, puesto que yo me jubilé hace ya 13 años, 2003, hace 8, no, 18 años, ¿cómo pasó la vida? Y Y en esos cambios interesante poder saber de su parte qué piensa de que eso que cuando usted llega ya era una facultad de educación, después se convierte en un instituto de educación y pedagogía y luego recientemente vuelve a ser una facultad de educación y pedagogía otra vez. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sensación, qué inquietud le genera eso a usted, por ejemplo, que ha participado en tantos procesos? sí, en el inicio del cambio de la facultad de instituto, nosotros idealizamos, digamos, la proyección de la universidad en términos de privilegiar la investigación. Nosotros creíamos que como instituto, investigación iba a tornarse como el pilar básico para impactar la docencia y para impactar la extensión o la proyección social. Eh, Honestamente, yo creo que con el paso del tiempo, la investigación en este país es muy difícil de desarrollar eh, por distintas razones. Pero la principal es, digamos, si a los sucesivos gobiernos la educación no tiene un sitial importante dentro de su ideal de política, mucho más complicada es la investigación y las cifras están, dicen todo. La educación hasta hace poco
fue siempre, como decían muchos, la cenicienta, digamos, del desarrollo. Y ya hoy en día, a pesar de que, por ejemplo, en el actual plan de desarrollo, eh, eh, la educación juega un papel importante en términos del presupuesto que se le otorga, eh, hemos discutido desde ese entonces, la plata no es todo para la educación. Entonces, en ese entonces, cuando empezamos a hacer institutos, nosotros idealizamos mucho la investigación y pretendíamos, cuando denominarnos instituto, la universidad le iba a dar mayores posibilidades a la investigación. Pero entonces volvemos al cuento. La universidad pública sin presupuesto y la mayor parte del presupuesto universitario se va a funcionamiento, es decir, a pagar la docencia, la investigación no tiene un rubro importante, pues entonces eso fue como socavando, digamos, ese pilar ideal primario que como instituto nosotros creímos que se iba a generar. Inclusive se llegó a decir, bueno, eh, no hay otra alternativa sino que tratar de autofinanciar la investigación, es decir, que la universidad aportara siquiera el 50% y los proyectos de investigación, los investigadores imaginábamos, teníamos que conseguir el restante. Entonces, frente a esas falencias, la investigación no fue, a mi entender, muy, muy, muy copiosa. Más bien, tratamos de profundizar en algunas líneas que ya estaban eh, desarrolladas para intentar consolidar. Eh, y eso creo que con el tiempo pues se repensó y creo que una de las razones por las cuales, digamos, volvió a ser la facultad y dejó de ser instituto es porque la historia lo ha demostrado. Los pocos institutos de investigación que hay en Colombia no son de carácter educativo. Entonces, desarrollar un instituto de educación tendría que considerarse otras variables distintas, vamos, a las que idealizamos en ese momento. Creo que tendría que concretarse una política educativa universitaria, que dentro de la política educativa universitaria se entienda que la investigación en educación es muy importante. Note usted, es un país donde las grandes directrices del desarrollo futuro de la educación han sido olvidadas. Más bien, los planes de desarrollo educativo han sido como muy ligados a la parte del desarrollo de la infraestructura física, olvidando que la educación es eminentemente cualitativa, es una cualificación del ser humano, que él después va a producir rendimientos económicos, es otra cosa, y va a crear muchas cosas materiales, pero fundamentalmente está su ética, su solidaridad, su sentido social, su sentido de país, su sentido de respetar y ser, digamos, partícipe activo de un desarrollo de un país. Están Ya, ya, y nuestros nietos. ahora que usted menciona país y ligado al concepto, a la palabra de desarrollo, muy complicado concebir un territorio o una población que pueda desarrollarse, que pueda ser fuerte, que sea una nación estable sin una educación fuerte, maciza. Sí, sí, entonces ese vacío que hay y no hemos logrado, digamos, como ciudadanos, impactar el Congreso donde se definen las políticas, impactar al gobierno, impactar al Ministerio de Educación, para que la educación se entienda como un pilar fundamental del desarrollo. Entonces, si la educación ha sido, digamos, menospreciada en términos de lo que es potencial cualitativo que tiene,
mucho menos la investigación pedagógica. Mire que la deficiencia de los grandes planes de desarrollo eh, olvidan, digamos, esto. La pregunta es, los esfuerzos que se han hecho, digamos, en investigación pedagógica, comenzando por el movimiento, digamos, de FECODE y todo esto, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, bueno, otras universidades, el esfuerzo ha sido muy pobre comparativamente con el desarrollo de otros campos de la investigación. Un buen científico se forma, digamos, a través de la educación. Es que tristemente, como yo lo entiendo muy en mi ignorancia, es que se ha enfatizado mucho inversiones, por ejemplo, en investigaciones que tienen que ver con asuntos de ingenierías, de tecnologías, de cuestiones que son consideradas más duras, más objetivas. Y lo humano, lo social, lo que tiene que ver más con la población, con el territorio mismo, lo psicosocial, queda en un plano muy, ni siquiera tercero, cuarto, quinto plano. Sí, no, completamente olvidado. Entonces yo creo que frente a esa realidad, el instituto chocó y muy difícil de salir de ahí, porque, porque al contrario, debería de, si queremos hacia el futuro a largo plazo, mejorar la educación, pues obvio que es, independientemente de la infraestructura, de y de los medios tecnológicos modernos, pues hay necesidad de mejorar los métodos de enseñar y del aprender, los métodos para cambiar ese modelo tradicional. El maestro es el que dice qué hacer y el estudiante es mudo prácticamente frente a un proceso en donde a través de la palabra es importante que se ausculten sentimientos, ideas, amores, Un modelo, desafíos. un modelo muy mezquino, donde a veces el estudiante es casi como una caja negra en términos del conductismo. Eh, eh, Entonces, aquí, ¿qué modelos pedagógicos hemos inventado aquí? ¿Qué, qué formas de acceder al aprender hemos tratado de investigar aquí, en Colombia? ¿Qué facilidades se ha dado a eso? ¿Cuántos modelos pedagógicos existen en las zonas rurales nuestras? ¿Cómo enseña y aprende un niño que va sin desayunar o que no tiene agua o que está enfermo o por una enfermedad fácilmente curable? Pues, esas realidades tan nuestras tienen que estar analizadas a través de un pensar pedagógico, porque es a través de esa reflexión pedagógica que nosotros podemos decirle a nuestros hijos y a nuestra juventud de qué manera estamos hechos, por qué pensamos así, por qué nos comportamos así. Ese es el gran reto pedagógico y de la educación desde el preescolar a la universidad. Muy Y, y, triste, por ejemplo, el hecho reciente, Albert, que no hay una fuerte causal en el fenómeno que se le dan a los jóvenes la oportunidad de elegir los consejos de la juventud. Hubo regiones donde pues el 95% de abstención no puede ser. Eso nos tiene a los maestros que preguntar. Eso porque ni el gobierno ni los ministros piensan. Pero yo sí creo que un rector de una universidad, un director de un doctorado en psicología, de un doctorado en pedagogía, los decanos, unos consejos superiores, unos consejos académicos de las universidades. Sobre eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvimos este problema? ¿Vamos a seguir manteniendo el mismo dilema? Volviendo al cuento de cuando yo regresé de París, que estaban en las revueltas aquí, el 70 y en los 70, o sea, hoy los muchachos de la primera línea están, por Dios, gritando lo mismo. Quiero que nos escuchen, el modelo pedagógico no vale,
es esta pedagogía social y este desarrollo del país no es nuestro, no es para nosotros, queremos otra cosa diferente. Eso mismo gritamos nosotros en la universidad. Mayor presupuesto para la universidad, una educación de calidad. Trabajos Oh, dignos, salarios dignos. y por ir a cosas más sencillas, gratuidad de la educación, bueno, etcétera. Entonces, creo que hacia el futuro, el camino, digamos, esperanzador. Yo con lo que digo no me veo tan ótico ni esperanzador el futuro. Yo creo en la posibilidad del cambio, pero eh, creo que es a través de la educación, pero de una educación distinta a la que nos dieron e inclusive a la que nosotros impartimos, porque bien nosotros nos untamos un poquito del problema real de las comunidades, faltó un proceso de largo plazo. Nos ganábamos nosotros con ir a dictar un curso sobre la problemática de la realidad colombiana y cómo analizar estos problemas. Y si salíamos del salón de clase y los niños o los jóvenes salen a su casa, a su barrio y ven otra realidad. Se juntan. Básicamente me trasladó usted a recordar ciertos aspectos que mencionaba, por ejemplo, Estanislao Zuleta, una educación más territorial, más sentida, más humana, más desde la gente misma hacia el desarrollo de ellos mismos, no desde las visiones políticas mezquinas o reduccionistas hacia la gente, lo cual da migajas nomás. El maestro Stanislao en cómo es vigente, es que hay que, para poder entenderme yo, tengo que oír al otro, escuchar al otro, saber el otro qué dice, es decir, tienen para decir. Con William Ospina, que admirador también del maestro Zulet, pues habla de más que respuestas. Nosotros con la educación tenemos que hacerles al estudiante la posibilidad a buenas preguntas, más que, más que darle conocimiento, pues no tiene que darle a los estudiantes desde el preescolar hasta la universidad, darle la posibilidad de ame el conocimiento. Y, y, y ahí volvemos a un cuento un poco político-social, porque esto que estamos planteando, que sí a largo plazo podría efectivamente promover un cambio, tienden ponen a que la educación por eso se ponen a que se haga investigación pedagógica, entra en el sentir de la gente y una gente con sentimientos de solidaridad, de ética, de moral, pues no, transforman esta realidad caótica nuestra. Está bien, digamos, hilando ya hacia el final, cuando yo me jubilé siendo, esa fue otra oportunidad. Fui subdirector académico curricular de la universidad, jubilé como subdirector académico curricular. Estando en ese cargo, hicimos una reforma curricular universitaria. ¿Por qué? En Eran, qué año fue? ¿En qué año eh, fue eso aproximadamente? fue en el año 2000, 2000 2000, algo. no, 99, 2000 hasta el 2003, porque se inició en Colombia el proceso de acreditación. Entonces, para responder a los criterios del Consejo Nacional de Acreditación, había necesidad de modernizar los programas curriculares. Entonces,
tuvimos que desde la dirección académica curricular, que yo era el representante de la universidad ante el CNA, había necesidad de implementar una reforma, modernizar los currículos de los programas, toda la universidad. Entonces, esa fue una tarea también muy grande, grande en términos de aprender mucho. Entonces, imagínense, por mis manos pasaron todos los viejos currículos y los nuevos currículos de todos los programas de la universidad. Fascinante. Eso fue un aprendizaje enorme y que también, como las otras experiencias, marcó mucha huella en mi formación. Hoy sigo formándome. Entonces, y ahora le digo por qué. Entonces, ese trabajo también fue de mucho impacto para la universidad, porque la universidad, junto con otras, las grandes universidades de acá, digamos públicas, la Nacional y la de Antioquia, lideramos ese proceso de actualización de los programas acordes con unos criterios del Consejo Nacional de Acreditación. Cuando yo me jubilé en el 2003, siendo subdirector académico curricular, me, me contrataron en la Universidad de Quindío, como director académico curricular ¿En qué universidad? Perdón, no escucho la muy bien. Universidad del Quindío, donde yo Del había Quindío. egresado inicialmente. Regresó usted a sus Regresé inicios. y mi tarea fundamental fue iniciar el proceso de acreditación en esa universidad, que en la Universidad del Valle ya había sido adelantado. Y aquí apenas empezaban y entonces también me tocó hacer la reforma curricular de los programas de la universidad, dirigir esa reforma curricular y luego iniciar el proceso de acreditación. Ya eh, llegado ese momento, ya hace 8 años, desistí de la academia, pero muy agradecido con todo lo que aprendí en la academia, seguí pensando en mi vida futura como maestro. Entonces me hice esta pregunta: y mis 30 años o más en la Universidad del Valle y luego 5 en la Universidad del Quindío como profesor, lo que hice fue leer, es investigar y escribir. Ahora de jubilado voy a seguir haciendo eso, pero no en la, No de la sino, academia. no en la academia, sino desde otra perspectiva. Entonces tomé la decisión de hacer eso mismo, pero en, en nada académico, sino literario. Lo cual viene siendo pedagógico, viene siendo Es, pedagogía social. sí, exactamente. Entonces me vinculé, afortunadamente, a un grupo aquí que ya alguien me informó, me dijo, hay un grupo aquí, tiene un taller literario los sábados, y allá va gente, literatos, pero hay otros que quieren la literatura y otros no saben, no sabemos ni siquiera qué es eso. Y me fui y empecé a asistir y a cumplir con las tareas de taller, y entonces eso me fue dando como unas nuevas perspectivas de cómo poder trasladar toda la experiencia educativa a un campo. Entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir, La experiencia educativa a un campo que no creo que se registró bien la palabra. un campo literario.
Literario, lo educativo a lo literario, aplicarlo Y entonces. entonces empecé a investigar, a leer y a escribir. Lo mismo que hice toda mi vida como profesor universitario. Bueno, entonces empecé a escribir de todos esos recuerdos educativos como, como por escrito, no dejarlas en la cabeza. Y empecé a escribir. Y en el taller literario empezaron a decirme, estos son relatos, pero usted puede trasladar a un cuento. Tiene que dar el salto de la realidad a la ficción y darle una connotación literaria. Algo Y más así, poético. sí, entonces así hice. Y me resultaron una cantidad grande. Ese fue un hecho. Ahora le cuento otro. Hace poco, eh, La me, corbata prestada y otros cuentos. sí, hace unos 15 días una editorial de Cali, la editorial Rosa Blindada, me publicó un libro de cuentos. Todos tienen que ver con lo que lee. Eh, y el segundo hecho fue, porque después de que tenía escrito todo eso, el coordinador del taller, el profe, me dijo, Guillermo, usted tiene unos relatos buenos que ya los trasladó a cuentos. Lo no se escribe, se olvidó. Entonces, del salto, no mande eso a una editorial y que se publiquen y lo va a mandar. Ah, bueno, claro que tuve la oportunidad también de ser finalista en, en dos, en dos concursos de cuentos. Y también gané en el 2008 eh, el primer concurso de crónica en Fonvalle. Fonvalle era es el fondo de profesores de la Universidad del Valle. Para conmemorar sus años de fundación, se inventó que invitara a estudiantes y profesores y socios y todo eso que escribieran sobre Fonvalle. Y yo escribí un relato y me gané eso. Curioso porque el premio fue un viaje para dos personas a Madrid. Y hacía 5 años se había ido mi hija a estudiar a Francia y se quedó, perdón, a Alemania y se quedó en Alemania. Esencialmente gané ese premio, me fui a Madrid y de ahí volé a Alemania. Entonces, eso también fue creando como cierta. Es con natural cuando uno escribe y se siente feliz. Esto me ha pasado en estos años. Y el segundo punto es que alguna vez alguien me leyó, me escuchó en la universidad y se acercó y me dijo, venga, profe, interesante su idea, ¿por qué no nos escribe un artículo periódico? Y yo, ¿cuál periódico? No, la crónica del tío. Listo, yo. Y, y desde entonces me, me volví columnista crónica del Quindío, hace ya como 5 años. Un interesante giro. Sí, y mis columnas tienen un trasfondo educativo. Y no solamente el tema es la educación en el fondo, sino que eh, trato de transmitir en mis columnas de opinión pedagogía. O sea, mi influencia pedagógica. Yo pretendo que leer, primero le doy información porque le doy información de datos, cifras, estadísticas. También le doy datos de metas, de Freire, de autores y pedagogos importantes, eh, sino que también trato de que al leer se interrogue, pregunte, Se cuestione. se cuestione esta labor
pedagógica no hubo ahí. Y digamos, el otro periódico, que es un periódico eminentemente digital, el Quindiano, alguna vez también me dijo, ¿por qué no nos hace unas columnas? Me dijeron, para publicar los domingos, que los domingos son como de mayor consulta. Circulación. Dije, listo. Entonces, en este momento, soy columnista de los dos periódicos. Yo, por eso le decía que a pesar de haber salido de la universidad, mi tarea de profesor, de No, maestro, no, no se ha sigue, detenido. no se ha detenido. Que, La diferencia es que rompió el cordón umbilical académico de un alma mater, de un territorio más específico y salió al contexto ya regional del país, más abierto. por ejemplo, estos dos periódicos, la Crónica es impresa y también digital. El Quindiano es digital y eso se va a todo el Bueno, mundo, mundial ya, global. mundial. Usted vive es en Estados Unidos. ¿Dónde está usted? Sí, señor, en Estados Unidos, sí, No, California. ahí puede usted consultar la crónica Quindiano. La crónica sí creo que tiene una inscripción muy baja, son como pesos el año. El Quindiano sí es digital y es gratis la suscripción. Es simplemente www.lacronicadelquindío.com o www.elquindiano.com. Gracias por el enlace. Sería interesante poder leer artículos de allí de esa región también, tan cercana al Valle del Cauca, tan vecinos y siempre tan participantes de varios procesos. El Quindío, Risaralda y el Valle siempre han sido como un conjunto en sí mismo de territorios que se han colaborado de alguna u otra manera. Sí, sí, entonces en mi casa me siento muy a gusto, al tiempo sumamente agradecido con la oportunidad que me dio la vida de que la universidad me abriera un espacio para vivir, para funcionar, para creer en el país, en mí mismo, para amar lo que tenemos, para que es posible que seamos felices y nos sigamos nosotros, los otros. Anhelar, anhelar y esperar un mejor mañana. Sí, Albert, es verdad. Me gustaría saber, antes de culminar esta preciosa recopilación con usted, si es tan amable que nos comparta un poquito más, porque nos compartiste un poco del profesor Gustavo de Ruc y algo también que quizá quedó pendiente del profesor León. ¿Cuáles fueron los aportes principales, por ejemplo, del profesor León, de lo que usted recuerde? Con el profesor León, filósofo, una mente presta a la reflexión y a la conclusión, algunas veces con ironía, pero de todas maneras sensible. No solamente compartí con el profesor León a la facultad, digamos, el del departamento de currículum, como vecino, porque en la época en que eh, apareció Comeva, a- hizo Comeva un convenio con la Universidad del Valle y construyó unos apartamentos, unos edificios de apartamentos que también fueron muy reconocidos por el espíritu cooperativo de esta unidad residencial, que fue la unidad residencial Los Fundadores, y ahí nos fuimos a vivir con Juan León. Entonces, com- compartíamos no solamente el espacio de la universidad, sino el espacio de la ciudad. Y las tertulias que teníamos fuera de la universidad eran allí como vecinos. Interesante, ahora, académico Más desde la y amigo. filosofía de él. Sí, Interesante recopilar ese aspecto, cómo en la Facultad de Educación llegan personas de la filosofía, de la sociología, de la antropología, psicología, pedagogía, varias humanidades, varias sociales
confluyen allí y otro aspecto interesante y generó ese boom también parte es eso. Sí, esa integración Integración. incluso también participé mucho con educación física, cuando se creó, y no solamente como, digamos, desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista deportivo. Y allí mucha influencia nuestra en términos de, a ver, eh, el fútbol en esa época y para muchos hoy en día se considera como un deporte y o como un mal deporte. No existe todavía esa integración entre formación futbolística, entre educación y fútbol. El fútbol transita por un rubro más económico deportivo que activo, que formativo. Y esas discusiones las empezamos a tener allí en el departamento, porque era un departamento inicialmente muy pragmático, venía de ser apoyado por Alemania y la mayoría de sus profesores habían egresado de Alemania. Entonces, ahí también creamos como una especie de discusión interesante en donde esas corrientes muy pragmáticas del alemán contra unas corrientes mucho más, digámoslo, social, pedagógicas nuestras. Y ese impacto creó no solamente una relación estrecha en términos académicos, sino también de carácter deportivo. Porque en mi caso, eh, mi otra actividad, independientemente de la academia, fue el fútbol. Entonces, como practicante del fútbol, mm, soy muy afectado por este deporte, porque en cosas interrumpí mi formación universitaria, interrumpí mi práctica de fútbol a, digamos, a otros niveles profesionales por dedicarme a la universidad. Entonces, con ese distingo deportivo, me contacté muy fácil con los profesores De de educación educación física. física y, y con ellos creamos el primer campeonato en Univalle interfacultad de profesores y lo operamos durante muchos años, en donde cada facultad sacaba el equipo de fútbol de sus profesores y nosotros íbamos, lo coordinábamos, lo organizábamos y también yo creo que mucha gente de Univalle, entre esos los del sindicato y muchos administrativos, eran más a Guillermo Salazar Jiménez por el fútbol. Tuve la oportunidad de jugar con, antes con el sindicato. Entonces, Se vivió la universidad de punta a punta, de un sí, extremo al otro. tejí una red amistosa con solamente profesores, pues muchos. Inés era el organizador, además también participé en 10, 12 campeonatos nacionales de profesores universitarios. Yo representé a la Universidad del Valle, todos estos torneos. Entonces, ya la Universidad del Valle eh, me conoció en este otro ámbito deportivo y no solamente como organizador de los torneos de internos de la Facultad de Univalle, sino como representante, fui casi todos esos años capitán del equipo, en los torneos nacionales de profesores universitarios. Entonces, la selección de Univalle lo conformaban profesores de distintas facultades. Entonces, en las facultades me conocían mucho por el deporte. Me, me llama Ah, la atención me llama la atención a mí fuertemente poder saber cómo
le sacaba, le rendía el tiempo para tanto, para la academia, para la investigación, para la administración, la docencia, el deporte, su familia. Algo maravilloso, cómo le rendía el tiempo. Dalbert, gracias por las palabras. No, antes al contrario, vea. Yo creo, Dalbert, que quien vive feliz donde el tiempo, por dicho, le falta aquel que hace lo que le nace del corazón, lo que siente satisfacción por hacer. No se, no cansa, no existe día o noche. Cualquier momento de dormir lo disfruta, cualquier momento de lectura lo disfruta, cualquier con el otro lo disfruta. Yo soy de, de la idea de que lo resumo de esta manera, Albert. Los mejores amigos, mejores relaciones, interrelaciones que yo construí en mi vida con colegas profesores, con administrativos, con mis estudiantes y con mi gente de la comunidad a través del fútbol. El deporte es el arma fundamental para crear afectividad y respeto, para crear solidaridad y moral. Ojalá aquí en algún momento entendieran potencial pedagógico que tiene el fútbol, no solamente para directivos y futbolistas, sino para las barras, la sociedad, para la gente que va al fútbol y, y A nivel empresarial, por ejemplo, entre las empresas a veces tienen torneos deportivos interesantes, que eso genera una cultura fuerte en las comunidades también, por ejemplo. Es mucho claro, el potencial y eso simplemente se mira de una manera solamente económica, monetaria, financiera y de lucro. Tristemente ese es el enfoque que se le da en la mayoría de los casos, es verdad, y principalmente al fútbol. sí, el lucro y el robo. Mire, mire lo que pasó recientemente con estos equipos que ganan. Ah, mire, los dirigentes del fútbol colombiano, de la DiFútbol, de la Federación del Fútbol Colombiano, fueron multados con 1.800 millones de pesos porque le comprobaron trampas en la venta de Reventa, de venta de tras de las los, tras de los, boletas del tras de los, Mundial 86. tras de las grandes sumas de dinero que ganan como salario revendiendo para hacer producciones económicas extras, ¿cómo le parece? Haciendo horas extras Mire que sería con muy los sencillo. precios. Mire que sería muy sencillo. En toda escuelita o en todo colegio, Colombia, podrían formar una escuela. Por, digamos, digamos, los más pobres, solo, ¿quién no juega fútbol? Juega en cualquier lado, en cualquier fútbol. Puedo yo enseñar otras cosas. Inclusive ese comportamiento de tal manera que las barras bravas se transformen en cosas. Claro, claro. El manejo de conflicto por medio de las Claro. situaciones que se manejan en el fútbol, Y, y, de ahí, distintas maneras. y ahí interviene un asunto que usted ha recalcado por su interés en estas charlas, y es el aspecto, ¿no?, el psicólogo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Nacional le cogió 7 puntos al segundo y al América 17. Una cosa horrible. Todo el mundo decía, Nacional, con ese potencial, la nómina que tiene, mire, eso barrió a todo el mundo. Ahora, en los cuadrangulares finales, Ya quedó eliminado. mire, era el super favorito y fue el primero en quedar eliminado. ¿Mm? ¿Qué pasó ahí? Tiene que haber pasado algo. Factor emocional, psicológico, lo mental juega un Psicológico. papel muy importante.
Claro, por supuesto. yo no le encuentro otro problema. Tiene la directiva compenetrada con los jugadores, las directivas manejan bien, pagan a puntual, le pagan bien, una supernómina, 2 jugadores por cada puesto. Tienen 6 jugadores, mientras la América tiene 17. Entonces, uno dice que hay algo. Mire, tal de ahí hay un problema psicológico. Mire, ¿qué ha pasado con la selección de Colombia? ¿Qué ha pasado con el comportamiento de James? ¿Qué ha pasado con los jugadores nuestros que hoy tienen un dineral y mañana están pidiendo limosna? Otros que tienen un dineral hoy y andan en la droga. Con todo lo que hizo Faustino Asprilla, dinero en Europa, en Brasil, jugando en varios Ahora, rincones del planeta, y hoy en día no tiene ni con qué pagar sus deudas. ni Se declaró en bancarrota, Faustino Asprilla. Rincón, otra estrella. Está ahí pegado de ciertos programas de televisión, llamando a uno u otro a ver si le dan un carguito por ahí. De pedagogía y de psicología. Mire, pobre James, le hace falta eso. Todo tiene que ver definitivamente con lo mental, pasa, atraviesa por lo mental. Sí, ojalá el doctorado en psicología como que se uniera con el departamento de educación física y crearan una línea de trabajo en dirección de ese problema mental del futbolista o del deportista en términos mucho más amplios. Eh, ahí Colombia le falta mucho, que es lo que le sobra a otros países desarrollados. Conozco un poco más lo de Alemania, porque mi hija ha estado allá y yo las veces que la he ido a visitar, lo primero que puedo es llegar al Bayern Múnich, al Borussia Dortmund, al Bayer Leverkusen, eso, a mirar las escuelas y a uno admirarse de ver cómo está organizado eso. Entonces, ah, no tienen el problema de acá, simplemente los niños que llegan a esas escuelas de fútbol van muy emparentadas con sus colegios y sus escuelas. Estuve en las residencias del Bayern Múnich, de las inferiores del Bayern Múnich, por ejemplo, los niños llegan de las escuelas y descargan los niños y les dice, está sus escritorios, su biblioteca, hacer sus tareas primero y luego pasan a la cancha, les hacen su entreno, les dictan sus charlas y luego más tarde vienen sus padres por ellos. Los juveniles, cuando están en torneos, primero aquí están la biblioteca y sus libros. Claro. Sus habitaciones tienen escritorios con todos estos computadores y todo eso para hacer sus tareas. Claro, los alemanes utilizaron el fútbol para transformar ese sufrimiento de pasar por las guerras mundiales, del nazismo, para transformar eso social, culturalmente, humanamente, procesarlo de una manera distinta y generar una cultura de entendimiento y de productividad también desde el deporte, finalmente desde lo pedagógico. Es lo que hizo Exactamente. Alemania. Las Utiliza fábricas, las compañías, Adidas, Puma, las corporaciones, los automóviles, todo giró en todo, torno al fútbol todo. finalmente. Sí, entonces, ¿quién patrocina el Valle? Pues la Valle. Y uno va a esos pueblitos. Mi hija vive en un pueblito que queda cerca de Múnich. Y en ese pueblito hay una fábrica en la cual los empleados son de ese pueblito e incluso requieren gente de otras regiones y todos están allí trabajando y que van a ir al Bayern Múnich. Sí, entonces el Bayern, el fútbol, como dices tú, es una estrategia pedagógica para crear ciudadanos. No todos los niños que van al Bayern Múnich logran la primera o logran la elección. No, no, no. Ellos voluntariamente llegan y practicaron el fútbol, se interesaron, tan, tan, tan. Primero Pero su la semilla que formación. siembran, perdón, la semilla que siembran por medio de esos procesos formativos clínicos es producir mejores ciudadanos,
que se adapte mejor, que procese mejor el conflicto, que trabaje mejor, más calmadamente, que procese mejor sus conflictos interiores también, de una manera más profesional, más académica, más dinámica. ¿Sí? Entienden exactamente eso como un paso pedagógico psicológico, de que el jugador se forme como ciudadano primero y él después como trabajador, etcétera, ya se va. Unos suben al equipo, a las inferiores y van subiendo, otros no, siguen a la fábrica, siguen técnicos, siguen profesionales, etcétera, pero esa cimentación básica marca la vida. Claro. No creo que sería muy difícil, como decía yo ahora, establecer un problema de ese tipo, de manera que y, a- y Importante así quedar con, y así importante quedar con esa reflexión. y así podría ser con otro, con escritura, con la danza, la música, podría ser la poesía, podría ser eso, escuela, lugares que, que, que a través del deporte, a través de la poesía, a través de la música, la pintura, mucha falta, porque como dices tú, comporta un aspecto importante psicológico, mental en la forma. Muchas gracias. Muchas gracias por tan fascinante recorrido, recopilación histórica por medio de su relato, de su participación en esto. Yo creo que nos ofrece una arista más que no teníamos definitivamente en estas recopilaciones y que nos da otras luces para entender mejor cómo se fueron desarrollando todos estos procesos tan intensos allí en la Universidad del Valle, en Cali, en el departamento del Valle. Muchas gracias, muy agradecido de veras. En, profesor, y esperamos seguir estando en contacto a partir de ahora. A su WhatsApp le puedo seguir enviando mis columnas. Por favor, sí, por favor, Guillermo, si eres tan amable de seguírmelas compartiendo. Muy amable, muchas gracias Un y abrazo, que estés seguimos muy en bien y contacto. suerte con tu trabajo.